En la historia de la Iglesia hay cosas que son muy importantes y tienen su enseñanza. Yo quería rescatar algo que es una doctrina que se fue difundiendo en la Iglesia, una doctrina condenada, herética, que nació más o menos por los años 1500. Un sacerdote que luego fue obispo llamado Jansenio. Este Jansenio, un hombre muy espiritual, escribió un texto que recién se publicó 2 años después de que él murió. El libro se llamaba Augustinus, sobre las enseñanzas de San Agustín, del modo que él las veía. Y este libro causó un impacto muy grande en su tiempo. Y esta doctrina errónea era sobre todo sobre la antropología, o sea, sobre el hombre en relación con Dios, en el ser mismo del hombre, donde fundamentalmente la enseñanza consistía en decir que el pecado original prácticamente destruyó al hombre, como que lo había dejado sin posibilidades de nada. Y esto se fue difundiendo, sobre todo en el siglo siguiente, y después llegó hasta sus consecuencias, hasta el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Se deducía de lo que él enseñaba más o menos esto. Yo lo voy a decir en palabras simples, pero se va a entender bien. Decía así: nadie es digno de recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Se entiende? Nadie es digno de recibir la comunión, porque el pecado hizo tal desastre en nosotros que no podemos recibir a Jesús. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Que los cristianos participaban en la misa y llegaba el momento de la comunión y nadie comulgaba. Nadie. Salvo el sacerdote que realizaba la misa. Así que fíjense las consecuencias de una doctrina que se llamó el jansenismo y que sus consecuencias derivan y llegan un poco hasta el día de hoy en este sentido, ¿no? Dice una verdad, pero también esconde otra realidad. Entonces es una doctrina falsa. Aunque el enunciado está clarito. Nadie es digno de recibir la Eucaristía. Nadie. Ni el Papa. ¿Y por qué entonces nosotros nos acercamos a recibir la Eucaristía? Por gracia de Dios. O sea, porque Él nos invita a su mesa. Él nos invita a su banquete. No porque seamos buenos, porque somos un desastre, sino por su bondad, por su misericordia, que es infinita. Entonces nos llama a su mesa a compartirla.
Les decía, esta doctrina llegó hasta principios del siglo pasado. Principios del siglo pasado vino el Papa Pío X, que nosotros conocemos como San Pío X, e instauró esta doctrina, la de la comunión frecuente. Hasta el Papa Pío X le decía, no comulgaba a nadie. Con esta apertura que hizo Pío X, la comunión frecuente, recomendando a los fieles esta práctica, empezaron entonces a dar un cambio importante. Y no solo esto, sino que comenzó con los sacramentos de iniciación para los niños. A partir de los 8, 9, 10 años, los niños empiezan a recibir la comunión, la confirmación, son iniciados como cristianos y entonces ya empieza a haber una práctica de comunión más frecuente en toda la vida de la Iglesia. Y esto estamos hablando de hace 120 años atrás, que en la vida de la Iglesia es muy poquito. O sea, Pío X logró cambiar una práctica que duró como 300 años y pico, donde los cristianos no se acercaban a la Eucaristía. Esto me parece que es muy importante porque tenemos que sentirnos invitados por el Señor a compartir su mesa, el banquete del reino. O si ustedes quieren, las primicias del banquete del reino. Porque así como nosotros nos reunimos a celebrar su presencia y compartimos su mesa, así será en el reino. Todos invitados. Ahora, la parábola que nos deja hoy San Lucas dice algunas cosas que sería importante nosotros también la apliquemos en este caminar, en este compartir con el Señor, compartir su vida, compartir su pan, compartir este alimento de salvación, que Jesús nos dice algunos consejos en orden de esta participación en la Eucaristía, en su banquete. Mirando entonces al rico, que todos los días tenía grandes banquetes y que recibió bienes en su vida, mientras el pobre que estaba en la puerta, llamado Lázaro, recibió males. Luego la tortilla se dio vuelta cuando llegó el momento del juicio. Entonces nos dice allí algunas enseñanzas para esto del banquete del reino. Primera enseñanza. Le va a decir al rico Epulón, que era banqueteador, que sus hermanos, que todavía estaban vivos, para compartir este banquete eterno que ya está gozando Lázaro, tienen que escuchar la palabra de Dios. Como lo expresa Lucas, dice, la ley y los profetas. Tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos. Nos está diciendo a nosotros, tienen la palabra. Si ustedes ven cómo es la dinámica de la Eucaristía, de la misa, tenemos aquí la mesa del altar, que son un signo de ese banquete. Por eso se consagra el pan y el vino, la comida del reino. La mesa del altar. Pero también está la mesa de la palabra.
que no está como adorno, sino que es Dios que nos está hablando. Es la ley y los profetas, Moisés y los profetas. Y toda la palabra se va desarrollando. Cada semana vamos conociendo un poquito más. Y esto que forma parte del banquete no tiene que entrar por un oído y salir por el otro, sino que tiene que ser recibido por nosotros como lo que es, palabra de Dios. Entonces escuchen, le dice que escuchen a Moisés y a los profetas. O sea, no solo están invitados al banquete, a la mesa, a la Eucaristía, están llamados también a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo es su voluntad sobre nosotros? Y no solo esto, nos dice, también acuérdense que a la puerta están los Lázaros, que no es uno solo, son miles y miles en nuestra sociedad. Que yo les digo, como conclusión de eso que aparece en la parábola, aquellos que no tienen puerta, porque viven a la calle, o viven en lugares donde ni siquiera es ranchito miserable. Son los últimos, que serán los primeros. Felices los pobres, de ellos es el reino de los cielos, ya es el reino de los cielos. De todos los Lázaros. Nosotros estamos invitados a su banquete, aunque no lo merecemos, por nuestras miserias. Pero el Señor nos invita porque Él es generoso con nosotros, misericordioso. Pero nos dice, escuchen la palabra, compartan su pan con el hambriento. Así que fíjense entonces cómo es esta participación en el banquete. No es solo comida, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y esta palabra nos transforma y nos hace descubrir que existen nuestros hermanos, y especialmente aquellos que son los más desprotegidos de nuestra sociedad. Yo quería pedir en esta celebración eucarística nos ayude el Señor a dar pasos en esta fe, donde nadie está excluido. Nadie puede decir, yo no soy digno de recibir a Jesús en la Eucaristía, porque Él nos invita. Y esta práctica tiene que ser frecuente. En la vida de la Iglesia esto cada vez tiene que ser más claro. Pero también tenemos algunas enseñanzas. La palabra que nos transforma y el hermano que nos cuestiona y hace que empecemos a compartir nuestra vida, porque los dones de Dios son inmensos y no son solo para cada uno individualmente, son para todos. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios.